la Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga pues no sé, de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque lo organiza. Según ha declarado Ábalos, en ese disco duro hay conversaciones de Pedro Sánchez con él y con otros ministros. De manera que me encantaría que el final de Pedro Sánchez sea gracias a un disco duro que estaba guardado en las partes más ocultas de una actriz de cine para adultos. Triple X. Pablo Iglesias, Pablenin, mi querido Pablenin, ¿no? El tipo lo encontraron reteniendo el teléfono de la secretaria, que la acosaba, que la maltrataba, que mandó un guardaespaldas a golpear gente común en un acto de box en Vallecas donde ya no podía volver porque vive en su mansión de Galapagar. Tirando piedra a la gente, sí. Todo eso, tira micrófonos. Y ahora es un empresario de los medios. Otro amigo empresario de Begoña Gómez, de la primerísima dama, un señor que se apellida Barrabés, ha sido imputado por la Fiscalía Europea, o sea, ya entra aquí Europa y todos los escándalos nuestros, porque esto ya no hay quien lo soporte, por haber sido obsequiado de forma ilícita con fondos europeos. Se le imputan tanto a Santos Cerdán como a Ábalos como a Koldo delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, organización criminal, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y quién sabe, ojalá, no me extrañaría nada, posible financiación ilegal del Partido Socialista con la connivencia y la certeza y la organización del número 1 de Pedro Sánchez. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenas tardes, amigos, especialmente amigos de España o Hispanistán o España, depende como quieran llamarlo, aquí con mi querido colega y compañero Nacho Corts, incipiente periodista, gran comunicador, abogado, y que ya nos ha acompañado en varias aventuras. De hecho, está ultimando una que será múltiplemente agradecida, que es un feroz documental sobre el rey Felipe VI. Pero hoy lo traigo a conversar sobre el trágico devenir de Pedro Sánchez y su gobierno. Tragicómico, como suele ocurrir, cómico especialmente para quienes no lo padecemos, trágico para quienes lo siguen sufriendo. Y este hombre es inmortal, o sea, ya directamente está flotando en la palabra que empieza con M, permítanme decirlo, ¿no? Y sigue ahí, por el momento sigue ahí. Las encuestas dan que si las elecciones fueran hoy, el PP le sacaría 10 puntos de ventaja. El PP y Vox se quedarían con el gobierno sin duda, pero no parece haber tampoco por el momento una resolución nítida para patearlo. Y yo te decía, Nacho, detrás de cámara, por menos de la mitad de esto sacaron a Rajoy y Sánchez terminó en el gobierno, ¿no? Hace ya 8 años. Sí, claro, le hicieron una moción de censura por la imputación del tesorero del Partido Popular, que bueno, era una trama también llena de sinvergüenzas, ¿no? De hecho, se condenó al Partido Popular como ente, como institución, por financiación ilegal, pero sí que, vamos, es tremendo, porque ahora ahondaremos que no tardaron ni 18 días en el Ministerio de Transportes de Ábalos en empezar a tomar mordidas con obras, ¿no?, de infraestructuras como el AVE, el tren de alta velocidad en Almería, en fin, ahora ahondaremos un poquito más, pero sí, qué duda cabe que el escenario que tenemos es digno de una película de Berlanga, una situación torrentina. No sé si en Hispanoamérica o Latinoamérica conocéis la saga de Torrente, que bueno, que al final es un humor muy sórdido, ¿no?, un surrealismo grotesco. Y se asemeja bastante porque la situación política, y más en concreto la del PSOE, es un muladar de cieno pestilente. Y bueno, mira, la casualidad que vengo vestido de rojo, yo creo para que sea un poquito más visual para la audiencia, cuál es el color de la indecencia, ¿no? Ya está a altura. Hombre, escucha, y a mí me recuerda todo esto a Los Hombres de Paco. Qué gran serie Los Hombres de Paco.
yo me mataba de la risa. Además, cómo fue progresando, ¿no? Iba pasando de comedia simple a comedia dramática, comedia con componentes de acción, comedia ya al final paranormal. O sea, le fueron modificando el género hasta... Pero bueno, lo hacían bien. Y esto me parece que es como una buena analogía del gobierno de Sánchez. O sea, ya directamente que los favores sexuales, los tipos que querían prohibir la prostitución, Bueno, el oficio más antiguo del mundo, y parece que son los principales consumidores de España por lejos. Además, mira, no voy a defender al PP, que es un fiasco total, pero por supuesto. condenaron al PP institucionalmente, ¿verdad? Pero estos tipos, desde el escándalo Tito Berni, 1 de cada 3 diputados del PSOE, 40 tipos, 40 diputados del PSOE participaban de las orgías con Tito Berni, o sea, en el encierro masivo, ¿te acuerdas? Bueno, es que la UCO llegó a entrar en el Congreso de los Diputados para hacer acopio de información aquel día que saltó el escándalo del Tito Berni, que yo creía, digo, bueno, pues esto a lo mejor será casi terminante, ¿no? Es un escándalo tan sonado, ¿no? Con sustancias que entran por la nariz, ¿no? Y mujeres que fuman y algo tan escandaloso con dinero público. Pensé, digo, bueno, a ver, realmente es un patrón, por así decirlo, un patrón disoluto que ya venía repitiéndose. Pero bueno, del caso Tito Berni ya nadie habla, pero como digo, es un patrón que ahora vuelve a saltar a la palestra, pero que ya los andaluces conocemos muy bien por el caso de los ERES, aquí en la Junta de Andalucía, con Chávez, Griñán, Magdalena Álvarez, que fue ministra de Zapatero, y todos ellos han salido, digamos, pseudoindultados por el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, que básicamente les han dado un carpetazo al asunto y han pasado a pertenecer, bueno, a disfrutar de su libertad como si nada, pero ya se disfrutaban en esos momentos, en esos años de los ERES de Andalucía, pues de grandes mariscadas, de festines de todo tipo de sustancias y bueno, y placeres de bacanales y de todo tipo de espectáculos sórdidos. Así que bueno, ese es el nivel. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que si funcionara lo deberían haber arrestado a Sánchez y a la mujer y al medio Consejo de Ministros o a todo entero, ¿no? Porque Begoña, Begoña y la captación, el máster de captación de fondos públicos de Begoña, que no fue a la universidad, pero tenía su cátedra de captación de fondos, el castillo del hermanísimo, el hermano de Pedro Sánchez con su castillo en Portugal, mantenido por los contribuyentes, que ni siquiera iba... Con residencia fiscal en Portugal, ¿no? Tanto que hablan de lo importante que son la sanidad, las carreteras, ¿no? Tanto que te dicen que los impuestos son tan necesarios. El hermano, aparte de colocado en un despacho que no sabía ni dónde estaba, ni aparecía por allí a sentismo laboral absoluto, pues sí, se dedicaba a tributar en el país vecino, sí. Pero es alucinante, o sea, es realmente alucinante. No. Todo, tienen todo. Bueno, cuéntanos, especialmente piensa también en la audiencia internacional. Ahora están sonando muchos dos, ¿no? Muchos dos nombres. Uno es Koldo, el otro es Sánchez Sardán. ¿Quiénes son? ¿Qué papel juegan en esta historia? Que parece que se están tirando de la manta y se llevan al partido entero con ellos. Bien, en realidad son 3 nombres. Aldama también. Bueno, no, hay que incluir a Ábalos aquí, a José Luis Ábalos. El que recibió a Delcy, la vicepresidenta de Maduro, con las valijas. Efectivamente, en la recepción de Delcy en el aeropuerto de Barajas, que no podía pisar territorio Schengen, territorio europeo, lo recepcionaron a Aldama, Víctor Aldama, que es un empresario vinculado a la trama de los hidrocarburos, que es otra trama corrupta que es aparte del PSOE, pero tampoco es aparte del PSOE, ¿no? Porque eran varios empresarios que se dedicaban con la connivencia de ciertos políticos a ahorrarse el IVA. Fíjate lo que le importa también en los impuestos. No les importa el qué son los impuestos, sino el quién los paga, ¿no? Al final los tenemos que pagar los ciudadanos de a pie, los sufridos contribuyentes. Y bueno, el caso es que en la trama de los hidrocarburos, Aldama ha empezado a colaborar con la UCO, con la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo, la verdad, espectacular, y están yendo muchos medios de comunicación en contra de la labor que están haciendo. Más que nada porque, bueno, se han inventado incluso un bulo de que iban a colocar un explosivo, una bomba lapa, ¿no?, en los bajos del coche del presidente, cuando eso se ha demostrado que era un bulo. Eso, un teniente coronel de la UCO,
que ahora trabaja para el gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso a nivel privado. Y entonces, pues en unas conversaciones con un confidente, lo que expresaba realmente es que él tenía miedo de que le colocara el gobierno a él un dispositivo de este tipo en su vehículo, además de mandarle un sicario venezolano, ¿no? Ese era su temor. Y los medios mamporreros del régimen, Silvín Chaurrondo, a mí me da igual decir nombres porque esto ya de verdad es... Hay que retratarlos y poner sus fotos en las farmacias, en los restaurantes, en todas partes. A esa gente no se le venda ni un ibuprofeno. Eso te quiero decir, eso es un descaro y una malsinería contra todo lo que tenga que ver con la realidad. Entonces, bueno, se dedicaron a decir que era al revés, que querían atentar contra el presidente, ¿no? Y que esto era una operación de Lawfare y de policía patriótica, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que el PP en su momento en el gobierno intentó hacer algunas operaciones con Jorge Fernández en el Ministerio del Interior, un poquito, en fin, de corte mafioso también, porque querían ir contra Pablo Iglesias, ¿no? Y contra políticos catalanes, independentistas y tal. Pero bueno, más allá de eso hace ya unos cuantos años, y entiendo yo que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y quien sea que esté a cargo de la UCO, bueno, pues también influirán y, bueno, al fin y al cabo son funcionarios que intentan ser ecuánimes en su función y que se circunscriben a investigaciones que le encomiendan los jueces. Jueces contra los que también han ido, por supuesto. El juez Hurtado, ¿no? Que está investigando, me parece, a Begoña. El juez Peinado, ¿verdad? El juez Peinado, correcto. Hurtado es el que está investigando al fiscal general del Estado, pero es que vamos a ordenarlo un poquito. Efectivamente, Aldama es un empresario de la trama de hidrocarburos. Coldo García era, digamos, asesor, uno de los muchos asesores, pero el más cercano que tenía José Luis Ábalos. José Luis Ábalos era ministro de Transporte, además de secretario de organización del Partido Socialista, que es como, digamos, la primera cabeza visible del partido, más allá del secretario general, que era Pedro Sánchez, que claro, Pedro Sánchez estaba en sus labores de presidencia del gobierno y digamos que todo lo que tenía que ver a nivel organizativo, financiero, etcétera, del partido, pasaba por Ábalos. Y luego más tarde, cuando saltó el escándalo de Ábalos con Coldo, que fue lo primero que saltó también un poco de toda esta situación, se colocó en 2021 a Santos Cerdán, que venía de haber sido secretario general del partido en Navarra, en la Comunidad de Navarra, y pasó a ser secretario de organización del PSOE. Bien, como vemos, el PSOE ahora tiene 2 secretarios de organización imputados, investigados, además de Coldo, que además de asesor de Ábalos, pues había sido, fíjate el currículum que tenía para llegar a ser asesor de un ministro, había sido portero de un club de alterne. O sea que se sabía, mira, es genial, ¿no? Porque invito a la audiencia a que busquen uno por uno todos los audios que han trascendido del informe de la UCO, del informe de la Guardia Civil sobre esta trama, porque de verdad se ve a Coldo hablando con Ábalos, trazando el itinerario de los clubes de alterne que iban a ir visitando en la ruta que hicieron con el Peugeot allá por 2016, cuando Sánchez estaba buscando apoyos para ascender a la Secretaría General del PSOE, ¿no? Que se recorrió España entera en un Peugeot, que yo creo que ya a esta altura podemos llegar a pensar que el Peugeot hasta lo robaron, o no sé. Sí, bueno, Bueno, fíjate que además un coche que no es eléctrico, qué vergüenza, ¿no? Era diésel y recorriendo España entera, ¿no? Bueno, ahora ya pasó del Peugeot y le gusta más el Falcon a Pedro Sánchez y no quiere bajarse del Falcon, pero vamos a intentar bajarlo, ¿no? Entre todos. Si te parece, nos vamos a retrotraer a las primarias de 2014, del 13 de julio de 2014, porque también han trascendido unos audios en los que... No me digas que estaban robando de las primarias del 2014. Sí, ya robaron las primarias. Para acceder a la Secretaría General se accede a unos audios, la Guardia Civil ha tenido acceso a unos audios, a unos mensajes de texto en los que literalmente Santos Cerdán le encomienda a Coldo. Santos Cerdán, que por aquel momento era un cargo importante, recordemos que era secretario general del PSOE, o sea, primera cabeza del PSOE en la Comunidad de Navarra. Una comunidad, bueno, pues importante, ¿no? Histórica. Y le decía textualmente a Coldo, cuando termines, apuntas
como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y meten las dos papeletas en la urna. Es decir, meten estas dos papeletas, ¿sabes? Como si hubiesen venido estos dos y que nos voten a nosotros. Claro, Sánchez, ante este escándalo, salió el otro día y dijo, bueno, pero dos papeletas no es nada, ¿no? Pues si yo gané por 17.000 votos de diferencia. Y bueno, pero es que el proceso ya es fraudulento, ¿no? Entiendo yo, o sea... No, y Claro, además, como esas dos, puede haber habido 12.000 también, y puede haber habido 17.000 o 20.000. bueno, Nico, es que claro, si 10.000 afiliados de los ciento y pico mil que votaron votan dos veces, pues ahí lo tienen, ¿no? O sea, es que no hace falta tampoco... Y bueno, y sabiendo las prácticas de esta gente, sabiendo que además trascendió, porque es que, vamos a ponerle contexto, es que además en 2016 también hubo por ahí un biombo en el cual hacían lo que querían con las urnas detrás de ese biombo y nadie protestó, ¿eh? O sea, dentro del Partido Socialista en ese momento no hubo ni interventores, ni hubo censo, ni se controlaba nada y hasta ahora, hasta hace bien poquito, Tomás Gómez, que fue candidato a la Comunidad de Madrid por el PSOE, un peso pesado del partido, hasta hace bien poco dijo, oye, mira, es que yo esto lo vi, yo vi cómo manipulaban urnas detrás de un biombo y tampoco dije nada, la verdad, pero ya sabía de qué palo iba. Bueno, pues no tienes derecho tampoco a quejarte, ¿no? O sea, y habéis sido cómplices todos. Pero el caso es que en esas primarias de 2014 que se amañaron, o al menos ya está comprobado que mínimo 2 votos se amañaron, que me parece que no es poca cosa, por mucho que suene a poco, pues Rubalcaba no concurrió a las elecciones de 2014. Rubalcaba era el líder del PSOE, que perdió en 2011 con Rajoy. Tenía cáncer. El químico. Sí, falleció de hecho a causa de esa enfermedad y por el mal resultado de la europea de 2014 pues dimitió, ¿no? De los pocos... Que bueno, también una figura siniestra Rubalcaba, pero ya hoy en día la palabra dimisión ha desaparecido del diccionario de la Real Academia Española. Pedro se impuso, como hemos dicho, por 17.000 votos a Eduardo Madina, que partía como favorito. Lo llamativo de esto es que Pedro Sánchez siempre se sale con la suya, aun yendo con las menores probabilidades de éxito. Entonces, bueno, pues no partía como favorito y como digo, recientemente se ha visto lo de los 2 votos defraudados, al menos ese mensaje. Sánchez perdió las elecciones de 2015 frente a Rajoy con 90 escaños, que consiguió solamente el peor resultado de la historia reciente del PSOE, en la democracia más reciente. ¿Y qué pasó? Pues claro, Sánchez, ante esta derrota electoral, como el PP tampoco había conseguido mayoría absoluta, pues se negó a entregarle el poder a Rajoy por medio de una abstención de su grupo. Y pues claro, la gestora del PSOE y el comité ejecutivo, ante el desgobierno que tenía España, pues le metieron presión a Pedro Sánchez para que se abstuviera. Como no se quiso abstener, le obligaron a dimitir y a entregar el acta de diputado. Aquí empezó todo el tema de la ruta del Peugeot. Pasa que en el Comité General de 2016, como hemos dicho, fue bochornoso porque no hubo ni interventor ni nada y pasó lo del biombo. A partir de ahí se convoca un congreso express que salió gracias a esa votación para interés de Pedro Sánchez y empieza la ruta del Peugeot, ¿no? Se recorren toda España, van de cabildo en cabildo, de casa del pueblo en casa del pueblo, de sede del PSOE en sede del PSOE, haciéndose los humildes, ¿no? Con una cercanía genuina al pueblo, impostada. Pero le fue muy efectivo porque, pues efectivamente, en las primarias de 2017, poquito después de esa ruta, cuando finaliza, se impone a Pachi López y a Susana Díaz, que Susana Díaz era la favorita, era la presidenta de la Junta de Andalucía, presidenta del PSOE de Andalucía, que es la región donde más predominio ha tenido históricamente el Partido Socialista, para mi desgracia, porque aquí vivo. Y bueno, como apunte, por cierto, esto es una nota de color... Agradece que no tienen unos GAL por ahora, porque si no ya no vivirías tampoco. Bueno, claro. Aquí me tocan a la puerta en cualquier momento. Me espero cualquier cosa. La cuestión es que los integrantes del Peugeot, fíjate, ahí los tenemos, están todos ya imputados menos Pedro. Lo que pasa es que Pedro se ve que lo tenían engañado y no sabía nada del itinerario de los clubes de Alterne, ni sabía nada, ¿no? Hay un detalle igual, que es que Ábalos acaba de confirmar que lo tiene grabado a Pedro. Exacto. Bueno, pero mira, ojalá acaben con Pedro de la manera en que ha trascendido ahora, porque resulta que la UCO
ha entrado en el domicilio de Ábalos en Valencia hace un par de días y Ábalos estaba acompañado de una joven que hace cine para adultos. Ajá. Y que cuando entró la policía, Ábalos le pidió a la chica, ¿cómo se llama? Anaís. El nombre de la chica es Anaís. Y le pidió a Anaís, por favor, ¿puedes ir a sacar al perro? Porque la excusa de Ábalos es que la chica estaba allí para limpiar la casa y para sacarle al perro. Entonces, cuando fue a sacar al perro, ¿Qué cosa sabrá ese perro? se ocultó un disco duro, no sabemos dónde. Y entonces, claro, la Guardia Civil no es tampoco tan ingenua, entonces la registraron y se hicieron con ese disco duro. Resulta que, según ha declarado Ábalos, en ese disco duro hay conversaciones de Pedro Sánchez con él y con otros ministros. De manera que me encantaría que el final de Pedro Sánchez sea gracias a un disco duro que estaba guardado en las partes más ocultas de una actriz de cine para adultos. Triple ¿no? X. Absolutamente. Pero tú tienes que pensar que todo esto es parte de un plan para promocionar la cultura española. Bueno, yo creo que nos vamos a hacer famosos para... Toda publicidad dicen que es buena, pero no sé hasta qué punto. Reírnos nos vamos a reír, aunque sea a costa de nuestro dinero, mira, por lo menos. Escucha, Pablo Iglesias, Pablenin, mi querido Pablenin, ¿no? El tipo lo encontraron reteniendo el teléfono de la secretaria, que la acosaba, que la maltrataba, que mandó un guardaespaldas a golpear gente común en un acto de box en Vallecas donde ya no podía volver porque vive en su mansión de Galapagar. Tirando piedra a la gente, sí. Todo eso, tira micrófonos. Y ahora es un empresario de los medios. Que tiene su propio canal. Yo digo, ¿lo contratará Pedro Sánchez? ¿Podrían hacer una dupla, la tertulia? No sé. Pues si tiene la vergüenza suficiente como para volver a salir en público, bueno, Pablo Iglesias no ha tenido vergüenza ninguna, desde luego, con todo lo que ha hecho, mucho menos, ¿eh? Bueno, no sé si un ser deleznable, pero ahí está, ¿no? Y promocionando un aceite de oliva estratosféricamente caro también, por cierto, para el pueblo de Marinaleda. Es el precio de la Agenda 2030, tú sabes. Sí, sí. Promocionando un aceite de Marinaleda, que es un pueblo totalmente comunista. O sea, la gente que está de fuera de España no conocerá Marinaleda y quizá mucha gente de España tampoco, pero un pueblo de aquí de Andalucía que son directamente Cuba. O sea, y fíjate, el aceite lo vende muchísimo más caro que el Mercadona, tanto que atacan al Mercadona, ¿no? O sea, es tremendo. Dios mío. Bueno, pero a ver, ¿cómo sigue esto? A ver, ¿cómo sigue esta secuencia de descomposición pública? Claro, bueno, vemos que se hizo con la victoria en las primarias contra todo pronóstico, porque Susana Díaz tenía unos 6.500 avales más que Pedro Sánchez, y aún así Pedro Sánchez se impuso con 15.000 votos más. Y, pues como sabemos ahora, con la sombra de la sospecha. Aparte también, tú y yo sabemos que contaba con el apoyo del Partido Demócrata estadounidense, ¿no? De Madeleine Albright y otra serie de intercesores, pero por esa fecha, en 2017, ya empezó a enchufar a su hermano en la Diputación de Badajoz, en la provincia de Extremadura, muy cerquita de Portugal, por eso se buscó el domicilio fiscal allí, ¿no? Lo enchufaron en un puesto de funcionario directivo, que no es ninguna tontería, el sueldo son más de 3.000 euros al mes, por no hacer nada. O sea, el currículum de este señor era haber compuesto, se ve que es músico, David Sánchez Castejón, que por cierto es increíble, recomiendo ver las declaraciones ante la juez Viedma, una juez tremendamente inteligente, suspicaz, incisiva en las preguntas, que han ido la prensa contra ella también, igual que contra el juez Hurtado y el juez Peinado y otros muchos. La voz de David Sánchez es la voz de Pedro Sánchez, es idéntica, parece inteligencia artificial, de verdad, ¿eh? El caso es que le adjudicaron un puesto por 3.000 euros al mes y bueno, pues su mayor logro había sido componer una especie de obra sinfónica llamada La rebelión de las chirimoyas o algo así. O sea, un título estrambótico. Y el caso es que el líder del PSOE en Extremadura, en esa comunidad donde se enchufó al hermano de Pedro, es José María Gallardo, que recientemente ha corrido de la lista a 5 compañeros del PSOE que estaban en el Parlamento Autonómico
porque los parlamentarios autonómicos, al igual que los parlamentarios nacionales, tienen el beneficio, pues no todos somos iguales ante la ley, a los hechos me remito, tienen el beneficio de estar aforados ante el Tribunal Supremo, es decir, los va a juzgar el Tribunal Supremo se sabe, ¿no? Con los beneficios políticos y procesales que eso tiene. Y ha sido escandaloso porque la juez Viedma, que estaba juzgando e investigando a este señor, a José María Gallardo, pues por prevaricación, tráfico de influencias y otra serie de delitos, está pensando en recurrir esta maniobra catalogándola como fraude de ley, y no es para menos, ¿no? Porque es que ya es tan descarado, o sea, estaba defendiendo su inocencia y lo que hace es correr a 5 compañeros de la lista para ir a ser juzgado por el Tribunal Supremo. Entonces, como vemos, por mucho menos cayó el PP de Rajoy, pero bueno, es que yo tengo la sensación también de que en España el sector izquierdista tiene dominado a los sindicatos y cada vez que ocurre un mínimo escándalo salen a la calle. Y aparte de eso, pues yo creo que también por lo general la gente que apoya a los partidos de izquierdas tienen menos ocupaciones en su día a día y tienen más tiempo de salir a la calle a protestar. Pero si te parece, vamos a continuar con los escándalos del PSOE porque es un torrente, y nunca mejor dicho lo de torrente por lo de las películas, ¿no? Inacabable. Y es que como es una semana un escándalo y a la siguiente otro... Un segundo. Queríamos escuchar la voz de David. Este es un extracto mínimo que recoge el diario El Mundo de la audiencia de Sánchez. El hermano de Sánchez niega saber dónde está la oficina de artes escénicas donde se supone que trabajaba. Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la oficina de artes escénicas? Disculpe. La oficina de artes escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y Sí. su puesto actualmente se denomina jefe de la oficina de artes escénicas. No, esto es un chiste. No puede ser real. A ver. Mira, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la oficina de artes escénicas? Disculpe. La oficina de artes escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la oficina de artes escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la oficina de artes escénicas, ¿qué es la oficina de artes escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. Me imagino que será en el despacho. Me imagino que en el despacho donde estoy yo. O sea, la lógica es aplastante, ¿no? No. Es increíble. Pues este señor cobraba más de 3.000 euros al mes de todos nosotros. Dios mío. Desde 2017, Nico. Es tremendo. Es tremendo. No sabe ni dónde trabaja, no sabe ni a qué se dedica. Pero no pueden ponerle un mejor abogado. Esos dos que se estaban riendo al lado suyo eran sus abogados. O sea, no, pero es que creo que tiene tal sensación de impunidad que ni se prepara la declaración. O sea, es que ni siquiera, ¿no? O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza el tema, de verdad. Pero ¿cómo gobierna el tipo con...? O sea, porque ¿cuántos votos tuvo Sánchez, el PSOE, en la última elección? Bueno, fue la segunda fuerza más votada, así que ni siquiera ganó las elecciones. Lo que pasa es que contó con los apoyos de partidos independentistas, tanto del País Vasco, los herederos y colaboracionistas de la banda etarra, de la banda terrorista, ¿no? Bueno, y de los independentistas catalanes, de manera que consiguió sacar adelante
la sesión de investidura en su favor. Claro, pero el tipo sacó 7.800.000 votos, ¿no? 7 millones. Sí, pero porque el Partido Socialista en España, Nico, hay que entender que tiene una base inamovible de 6 millones de votantes. O sea, eso es que No, no, ya lo sé, por supuesto. Pero España tiene 49 millones de habitantes. O sea, Sí. literalmente una séptima parte de los españoles votó a este truán y gobierna. O sea, y pese a todo esto, y sigue gobernando, es alucinante. ¿No hay alguien en esa alianza que se pueda torcer? ¿No hay alguien a quien se lo pueda comprar en última instancia para que prospere una moción de censura? No lo creo, ¿eh? No lo creo. Quizás a lo mejor con mucha suerte el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que siempre han sido de valores tradicionalistas, es el partido político más antiguo de España. Pero es que lo dudo, porque Aitor Esteban, que es el líder de esa formación, salió muy despreocupado con todos los casos que estaba viendo y con el escándalo. Tampoco le estaba... Como Pedro le baila el agua perfectamente y al final, para mantener el apoyo, les va a dar hasta un piso en la playa, si hace falta, pues no creo que por una moción de censura vaya a caer Pedro. Es más, yo te digo, yo creo que aparece mañana Pedro Sánchez comiéndose a un recién nacido entre dos panes y te dirán, no, es que hemos viajado en el tiempo y va a ser el próximo dictador fascista tal, y de ultraderecha, y entonces había que acabar con él, ¿sabes? Yo creo que te justificarían cualquier cosa para que mantenga su impunidad. Es tremendo. Pero explícame la indolencia colectiva, o sea, los otros 6/7 de España, o sea, la abrumadora mayoría que no eligió a este idiota, ¿cómo puede ser que lo toleren? O sea, es alucinante. El tipo es pero más corrupto que los corruptos de los que hablaba Quevedo. Es imposible que Pedro no supiera nada, Nico, imposible. O sea, hasta el punto de que tiene fontaneras, fontaneros, ya hablamos con un lenguaje inclusivo y todo, personas que hacían labores de penetración en instituciones para hacer investigación y sacar trapos sucios de personas que iban en contra de los intereses y de personas que estaban investigando los casos del hermano, de Begoña, de su mujer, del fiscal, para sacar trapos sucios de los rivales políticos, ¿no? Como es el caso de Leire Díez. Es que hace 2 semanas estábamos hablando de Leire Díez, que es una mujer que había sido concejal de un pueblo de Vizcaya, ella es vasca, es vizcaína, y teniente de alcalde, que digamos que es la segunda en un ayuntamiento, en un cabildo, teniente de alcalde de un pueblo de Cantabria. Bueno, pues esta don nadie, esta afiliada del PSOE, acabó colocada en la empresa nacional de uranio, que por cierto, el gobierno de Pedro Sánchez ha prohibido la extracción de uranio y está cerrando todas las centrales nucleares. Pero el caso es que Leire Díaz, esta concejala del PSOE, fue colocada en ENUSA, que es la empresa nacional de uranio. Paradoja de la vida, el gobierno socialista de Sánchez está intentando cerrar todas las centrales nucleares y ha prohibido la extracción de uranio en el territorio nacional, que creo que hay bastantes reservas de uranio. Somos uno de los países de Europa que más reservas de uranio tiene. Pues esta mujer estaba colocada ahí. También la colocaron después en Correos y se dedicó a supervisar la votación por correo en las elecciones generales de 2023. Ella misma se vanagloriaba en su propio Facebook al irse de Correos que había formado un gran equipo para la supervisión de los más de 2 millones de votos por correo que había habido en las elecciones. O sea que si la base de votantes son de 6 millones y había conseguido casi 8, digamos que, 2 millones ahí pueden bailar un poquito, no va a ser todo tan escandaloso como para dárselo al Partido Socialista, pero ahí puede haber sospechas de fraude, ¿no? Más que nada porque las elecciones también, de forma conveniente, las celebraron en pleno verano. La gente está de vacaciones, no está dentro de su demarcación electoral, de manera que, pues era mucho más susceptible de que acudieran a la opción del voto a distancia, del voto por correo. El mismo Pedro Sánchez salía animando a la gente a que lo hicieran de esa forma, de que era seguro y tal. Yo creo que podéis colocar por ahí el corte, porque la forma tan efusiva en la que invita a la gente a optar por esa opción llama poderosamente la atención, ¿no? El caso es que Leire Díez, y continúo con su caso, han salido recientemente unas grabaciones
en las que hablaba con un empresario también de la trama de hidrocarburos, igual que Víctor de Aldama, que yo creo que Víctor de Aldama y este otro empresario se han conchavado para sacar esos audios y dejar en evidencia a Leire Díez y el resto del PSOE, en las que esta fontanera del PSOE intentaba conseguir información sensible sobre un teniente coronel de la UCO, de la Guardia Civil, que estaba investigando los casos del PSOE, Antonio Balas. Yo quiero a Balas. Y entonces el empresario le responde, mira, con una cosa que te diga de Balas, está muerto. Y la fontanera le dice, mejor, pues mejor, mucho mejor. Con una sola cosa que me des, yo necesito una comprobada, no 200 presunciones. Yo necesito una comprobada para acabar con él y quitárnoslo de en medio, porque estamos sufriendo mucha gente. Aquí está sufriendo mucha gente. Y entonces, claro, a cambio de esta información, ella le ofrecía que un fiscal viajase a Dubái, porque este empresario estaba en Dubái grabando con su teléfono la videoconferencia, y que le entregara la información por escrito al fiscal a cambio de unos favores judiciales, ¿no? Para aminorar la pena. Este empresario está en Dubái escapando de la justicia española. Entonces estaba buscando, digamos, un trato de favor, un acuerdo con la fiscalía y, digamos, que estaba negociando Leire Díez en nombre de la fiscalía y del gobierno de España para conseguir información sensible sobre las personas que están investigando sus casos. Ella luego, ante todo el escándalo, ha dicho que lo que estaba haciendo era una labor de investigación, que ella es periodista y que está intentando recabar información sobre la trama de los hidrocarburos para un libro. Bueno, yo creo que ese libro tiene que ser mínimo digno de premio Pulitzer, porque las grabaciones, invito a la gente a que las vea también, Leire Díez, fontanera del PSOE Audios, buscarlo, porque no dejan a nadie indiferente. Es una práctica mafiosa de la Cosa Nostra totalmente, la Rosa Nostra, podríamos decir, viniendo del PSOE. Y bueno, poquito antes de renunciar a su militancia al PSOE para intentar no salpicar al partido, fue a la sede del Partido Socialista a entregar al secretario de organización, a Santos Cerdán, imputado a la semana siguiente, un pendrive con información. Vamos a escuchar un audio de Leire, cortesía de Voz Populi. Por experiencia, una vez que se cae la primera ficha de un millón, tengo a cayendo alrededor. Si tú has pagado 10 millones que no hubieras debido de pagar porque esto se ha hecho así, pues tendrás la posibilidad de recuperarlos. Vale. Ya está. Vale. Tendrás la posibilidad Vale, de ¿y qué pasa? ¿Y con los 60 millones que me ha metido la foral de intereses por esos tíos? Para aguantarme lo que me pasó en la audiencia, ¿qué? O sea, Alex, perdón. Me tenéis, no sé quién es, pero me tienes por fichado. Yo Qué bueno. soy como Lola, me lo dio en las peluquerías. Escúchame, la foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Escúchame. Hablaremos con ellos, ¿vale? Pero eso es otra negociación. Otra negociación aparte. No la pueda empezar, necesito que esta empiece a funcionar. Vale. No significa que voy a esperar a que acabe una para empezar otra. No, se puede ir en paralelo. Pero esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya, ¿sabes? Cuanto más ruido haya, mejor. Y esto es así. Y también que empiece, a meter ruido a saco, ¿no? Sería interesante poner la de Antonio Balas, la de que intentan ir a por el teniente coronel de la Guardia Civil con sus títulos, porque es tremendo. Esta mujer dice que estaba haciendo una labor de investigación, marcándose faroles sobre negociaciones sobre los que ella no tenía control, pero que le servían, ¿no? para conseguir información para su libro. Me extraña, ¿no? Parece que ¿Antonio Varas con B larga o B corta? Antonio Balas creo que es como la bala de un proyectil. B-A-L-A. S. Antonio Balas. Ok. Vamos a ver. Aquí. Lo comparte en este caso el debate. A ver. Qué fiesta, ¿eh? Audiovisual. Saber de dónde viene, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia, de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? De la Guardia Civil. Dice la fontanera. Es así. O sea,
sea, que sabíamos que aquí había cosas, lo que pasa es que, claro, así verbalizadas son mucho más bestias de lo que... Sí. De lo que Horroroso, horroroso. Por ir de años. ¿Qué sabemos de balas? Cuéntanos algo de balas. De balas. Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero decirme qué es lo que quieren de mí. A ver, mira, esto es muy fácil. Y te lo voy a resumir así de claro. Ni en los hidrocarburos es todo lo que hay, ni hay todo lo que es, ¿vale? Lo que no se puede permitir es que paguen justos por pecadores y que esto sea una trama organizada. O sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar ciudadanos en este país. Totalmente, 1000%. Vale, pues si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos de este país y todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él, ¿vale? Totalmente. Bueno. Fíjate, ¿no? Qué prácticas. Esta mujer estaba ocupando un puesto de libre designación puesta a dedo en Correos, que es la empresa nacional de correspondencia, y cobraba 150.000 euros al año del dinero de todo el mundo. Y fíjate qué prácticas mafiosas, ¿no? Y bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y bueno, y Sánchez no sabía nada, por supuesto. ¿Qué nos queda por tratar, Nacho, o hemos terminado con el raconto del día? Mira, como esto va para largo, voy a ser muy breve, muy somero, y no me puedo ir de aquí, Nico, sin tocar el caso del fiscal general del Estado, ¿no? Que también filtró información de un ciudadano particular. Ese ciudadano particular era la pareja de Isabel Díaz Ayuso y intentaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid y él filtró la información a la prensa afín al gobierno, de manera que, bueno, pues el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid del PSOE, el rival político de Isabel Díaz Ayuso, pudiera usarlo en su contra antes incluso de que se publicara en la prensa. Juan Lobato es esa persona, ¿no? El líder del PSOE de Madrid. Entonces, como él había sido de profesión inspector fiscal, inspector de Hacienda, pues dijo, oye, esta información es de un cliente, bueno, de un ciudadano particular, no puede trascender. ¿Dónde se ha publicado eso? Pues yo para enseñarlo en el Parlamento tendré que enseñar un artículo de prensa, no puedo enseñar un correo electrónico de un señor. Entonces, claro, no te preocupes que eso sale pronto. El fiscal general del Estado, de quien depende la Fiscalía, ¿no? Ya Pedro Sánchez lo dijo en su día en la radio pública, pues la Fiscalía depende del gobierno y el fiscal general del Estado es un secuaz colaborador del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues por primera vez en la historia de un país supuestamente democrático o serio o decente, civilizado, el fiscal general del Estado ha sido imputado por revelación de secretos, ¿no? Y prevaricación, si no me equivoco. Entonces, escandaloso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, un ser impresentable, ahora quiere modificar el artículo 306 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces no puedan, en un proceso penal, digamos que está el juez instructor, que es el que hace acopio de todas las pruebas y pasa luego el caso a otro juez que se dedica a llevar el juicio oral y a dictar sentencia. Pues con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Félix Bolaños quiere eliminar la figura o el rol del juez de instrucción para asignárselo a la Fiscalía, por supuesto. De manera que la Fiscalía, de forma conveniente, archivará unos casos o irá empecinadamente a por otros. Aparte de que también quieren eliminar la figura de la acusación popular, porque como hay distintas asociaciones que ellos dicen que son de extrema derecha, ¿no? Como Hazte Oír o Manos Limpias, etcétera, que están personadas en casos contra el PSOE o Begoña o el hermano, etcétera, pues quieren eliminar esa figura. Curioso que cuando condenaron al Partido Popular fue
por una participación de la figura de la acusación popular, con lo cual estas reformas jurídicas ya vemos el tinte que tienen, ¿no? Es siniestro. Y, bueno, tocar el tema, si te parece, de Begoña Gómez, simplemente, que someramente, ¿no? Esta mujer, conocemos por el documental que le dedicasteis, las saunas gays que tenía su padre, ¿no? El suegro de nuestro presidente, en las cuales se grababan a personas, ¿no? Para extraer información confidencial, también labores de fontanería parecidas a las de Leire. Y extorsionarlos. Extorsionarlos, por supuesto, por supuesto. Fue nombrada catedrática de la Universidad Complutense sin ni siquiera ser licenciada ni tener carrera universitaria. Ejercía la docencia de un máster, iniciativa suya, por el cual se lucraba de forma muy obtenía pingües beneficios. Pero es que además intercedió en los rescates con dinero público de las empresas de su amigo Javier Hidalgo, Globalia y la quebrada Air Europa, que era una compañía aérea con 2 aviones. 2 aviones. ¿La quebrada? Totalmente quebrada, con 2 aviones. Y a saber a qué se dedicaban esos 2 aviones, porque hacían muchos viajes. ¿Qué transportaban? A Daisy y a las valijas, capaz. Claro, o a las señoritas. Fue declarada una compañía estratégica y por eso ameritaba rescatarla con casi 80 millones de euros de todo el mundo. Y Javier Hidalgo tan contento, ¿no? Bueno, pues recientemente, además, esto es una noticia de ayer, otro amigo empresario de Begoña Gómez, de la primerísima dama, un señor que se apellida Barrabés, ha sido imputado por la Fiscalía Europea, o sea, ya entra aquí Europa y todos los escándalos nuestros, porque esto ya no hay quien lo soporte, por haber sido obsequiado de forma ilícita con fondos europeos y como digo, la Fiscalía Europea lo ha citado como investigado porque este señor se hacía con esos fondos gracias a cartas de recomendación firmadas por Begoña, inflando parámetros de las licitaciones, porque claro, estos son contratos en los que distintas empresas privadas entran a licitar ofreciendo... Pues, aquí se atendía solamente a los parámetros subjetivos no cuantificables, que son los que normalmente en las licitaciones, yo me dedicaba a eso durante un tiempo, son los que menos valor tienen. Al final los parámetros a tener en cuenta son los objetivos, no los subjetivos. Y entonces pues ganó todos los lotes de estos fondos europeos este señor, el señor Barrabés. Entonces, claro, Begoña está siendo investigada por malversación de fondos públicos, por tráfico de influencia y colateralmente hay personas investigadas a su alrededor por prevaricación, por supuesto, en la adjudicación fraudulenta de contratos, mejor dicho, asociados a las causas abiertas a la esposa de nuestro presidente. Pero Pedro está muy enamorado, eso es lo importante. Pedro está bien, Pedro ha comido, son las 5 de la tarde y ha comido. No sé si has visto tú la intervención que tuvo el presidente hace poco. Ya son las 5 y ni siquiera he comido. No he comido, pero es que lo peor de todo es que hasta para eso miente, porque por lo visto tuvieron un catering que a las 1:30 del mediodía les dieron de comer a los que estaban allí reunidos. O sea, que comer había comido. No ha comido Pedro Sánchez, pobre. A ver, ahí lo tenemos. Es tremendo. Bueno, también la dimisión del número 3 de María Jesús Montero. María Jesús Montero es la alcaldesa de Mordor, prácticamente. La Chiqui Montero, esta que son decía. Las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? Esta comparecencia. Yo creo que es muy importante que haya habido un debate de más de 5 horas en la Comisión Ejecutiva Federal. Bueno, son las 5, no he comido. Envejeció 20 años este hombre. Bueno, no tiene por qué. Es que lo maquillan así para dar pena. Y le ponen un traje. Sí, realmente es así. Le maquillan así para que parezca más demacrado, dar pena. Le ponen un traje un poquito más grande, ¿no? Para que dé la impresión de... Al final todo esto es marketing político, ¿no? Son genios de eso. Y bueno, hace poquito también dimitió, hace unos días, el número 3 del Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, esta que decía 1.200 millones no son nada, chiqui, eso no es nada, eso es poco. Porque el dinero público como no es de nadie, ¿no? Y pues el número 3 ha dimitido por favores fiscales a otros empresarios a cambio de llevarse, por supuesto, comisiones valoradas en 150.000 euros. O sea que las multas de Hacienda deberían ser bastante más elevadas que esa comisión como para que compensara, ¿no? Dar esa mordida al número 3 de María Jesús. María Jesús no sabría nada tampoco, ni Pedro Sánchez tampoco sabría nada de esto.
Y bueno, pues no hemos hablado prácticamente de Cerdán y Ábalos, pero directamente. Hazme un resumen ejecutivo de los dos muchachos. Un resumen rápido. El señor Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE hasta hace pocos días, que había sustituido a Ábalos también por su imputación, o sea, 2 secretarios de organización imputados, habría recibido supuestamente, y por eso está imputado e investigado, comisiones ilegales por contratos públicos valorados en... Él se ha lucrado con 620.000 euros, él, personalmente, y otros vehículos de alta gama que le han regalado, etcétera. Ábalos, en un audio con Koldo le reprocha que cómo es posible que te hayas gastado 420.000 euros en 2 años. José Luis, ¿cómo te has gastado $500.000 en 2 años? Porque, pues, Ábalos le estaba pidiendo más. Por favor, necesitamos adjudicar nuevas obras para llevarnos más mordidas. Estoy sin blanca, ¿no? Además, utilizaban una práctica que eran los contratos de emergencia, que ante situaciones excepcionales como la de 2020, ¿no? Que ya pasó ahí un escándalo con las mascarillas en las que estaban involucrados Ábalos y Koldo, y que por eso en 2021 saltó el escándalo con las mascarillas. Al final lo de las mascarillas es nimiedad en relación a lo que hoy sabemos. Pues con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Adif es la empresa pública dedicada al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias de los trenes. Bueno, la presidenta, Isabel Pardo de Vera, es hermana, a su vez, de una periodista tristemente célebre porque es una mamporrera absoluta del régimen, que se llama Ana Pardo de Vera. Salen todos los programas de televisión en los que trinan como pájaros alocados. Y bueno, pues Isabel Pardo de Vera le decía a Koldo, mira, no podemos hacer más contrato de emergencia porque está siendo ya demasiado flagrante, demasiado cantoso. Hemos hecho uno hace pocos días y tienes que esperar un poco, aunque bueno, voy a intentar hacer lo que pueda, ¿no? Le decían esas grabaciones. Y en fin, pues se ve que adjudicaban grandes licitaciones de grandísimas sumas de dinero a empresas como Acciona, que es una de las constructoras más grandes de España y que tiene negocios también en Hispanoamérica, por allí los conoceréis. Y hasta antes de pillarlos, en estos días, se ha sabido que ya estaban tramitando adjudicaciones por valor de 290 millones de euros. Es un auténtico escándalo. Esta gente iba con todo y sin ningún reparo. Entonces, Santos Cerdán, además, está siendo investigado ahora por tramas en su comunidad autónoma, por supuesto, porque esto vendría de muy lejos, no solo de cuando era secretario de organización. A él le compensaron con una participación del 45% en una empresa que se llama Servinavar 2000 SL, que junto con Acciona se llevaba la mayoría de los contratos públicos. Y claro, él tenía una participación del 45% en esta sociedad. Y la presidenta de esa comunidad ahora mismo es del Partido Socialista, se llama María Chivite, y le ha otorgado a esta empresa, Servinavar, concesiones por valor de 80 millones de euros. Y recientemente su número 2, el número 2 del PSOE de Navarra, el número 2 de María Chivite, ha tenido que dimitir hace 2 días porque su mujer trabajaba en Servinavar 2000, la empresa de Santos Cerdán. Se le imputan tanto a Santos Cerdán como a Ábalos como a Koldo delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, organización criminal, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y, quién sabe, ojalá, no me extrañaría nada, posible financiación ilegal del Partido Socialista con la connivencia y la certeza y la organización del número 1, de Pedro Sánchez. O sea, aquí, o a la cárcel o a la ONU. O a la OTAN, ¿no? ¿Quién sabe? O a la OTAN. No quiere dar el 5% del PIB. Está el rey por ahí también intentando... Los mandamos a ellos y te sacan el 5% antes de que te des cuenta. Claro, guarden las carteras. Está el señor Felipe VI intentando a ver si suben al 5%, porque está con un discurso un tanto belicista también, nuestro monarca. Vamos a ver qué tal. Querido Nacho, antes de partir, sé que te has visto esta serie que estoy recomendando obligadamente a mis suscriptores.
dime qué opinas de Novia Exorcizada, por qué a mí, feroz historia de amor, terror, traición y crimen, y por qué deberían aprovechar este fin de semana para verla, aunque sea alguno de los 11 capítulos. Sorpresa de Morán. Tú que eres antes de letras, tú que eres cinéfilo, tú que eres lector y que escribes una novela, ¿qué te ha parecido esta narración? Me ha parecido maravillosa, una historia llena de giros inesperados. Y es más, yo no recomendaría ver al menos uno de los 11 capítulos. Yo personalmente, y no por el aprecio que te tengo, sino porque la calidad del producto literario y audiovisual me pareció absolutamente absorbente, hilarante por momentos, muy, muy graciosa, con muy sutil el humor, desgarradora y desde luego no tiene desperdicio. Animo a toda la audiencia que se pase a verla. Es una historia de ficción con tintes de realidad. Yo creo que incluso mucha gente puede verse reflejada en una historia así, porque está llena de desamor, está llena de giros de amistad también importantes, de una serie de vivencias que, bueno, como digo, no van a dejar indiferente a nadie, y la calidad literaria es embriagadora, así que animo a todos a darle clic a esa magnífica obra que te has echado por montera y que has sacado adelante, porque ha tenido que ser un trabajo hercúleo, muy arduo, así que mi enhorabuena por ese trabajo, muy inspirador. Me dejé el alma. Gracias, Nacho, por tus palabras. Para eso están los amigos, para recomendar lo que uno hace. Gracias, Nacho. Ya recomendaremos tu novela con el mismo énfasis cuando la publiques. Te mando un abrazo grande, compartan en todas sus redes y está aquí el link de Novia Exorcizada en la descripción para que puedan verlo. Ojalá me dé la vida para terminar la novela, pero muchas gracias. Un abrazo a la distancia, Nico, a ti y a toda la audiencia. Un placer. Y que se haga justicia en todos los frentes. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.